el, la idea de las flechas, ¿no es cierto?, es mostrar el flujo de los electrones. Entonces siempre las flechas van a ir hacia donde los electrones se están moviendo. ¿Okay? Entonces eso, como les digo, vamos a irlo viendo y vamos a ir haciendo ejercicios y cosas así. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar y vamos a ver nuestra primera reacción propiamente tal, ¿no es cierto?, que es la adición de ácidos a alquenos. ¿Okay? Y es la reacción que habíamos estado mirando de forma, podríamos decir, como de ejemplo, pero aquí ya está, digamos, más detallada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros agregamos un ácido, en este caso ácido bromídrico, a un alqueno? Los electrones pi del enlace doble atacan, se convierten en un nucleófilo, atacan al hidrógeno que sería el electrófilo, se pierde el enlace hidrógeno-bromo y los electrones, ¿no es cierto?, se mueven hacia el bromo queda con una carga negativa porque capta un protón adicional, o sea, un electrón adicional, se forma un carbocatión por la pérdida de los electrones de uno de los dos carbonos. Hay uno de los carbonos que capta el enlace con el hidrógeno. Después vamos a buscar las herramientas con las cuales saber cuál de los dos hidrógenos será cuál de los dos carbonos será el que se queda con el hidrógeno y quién se queda con la carga positiva. Y luego el átomo de bromo, ¿no es cierto?, el bromuro, ataca a el carbocatión, se convierte en un nucleófilo, ataca al carbocatión y se forma un enlace carbono-bromo. ¿Okay? Formándose finalmente un bromuro de alquilo. Entonces, los alquenos, cuando reaccionan, por ejemplo, con un ácido de un halógeno, forman un halogenuro de alquilo. Lo interesante es que la primera reacción es la lenta, ¿okay? Y la segunda reacción es rápida. ¿Cómo lo podemos visualizar eso? A través de un gráfico de energía potencial, energía libre, que es el que habíamos estado mirándose cuando estábamos describiendo las reacciones en general. Antes de eso, considerar de que en la práctica, ¿no es cierto?, cualquier alqueno puede reaccionar con cualquier par electrófilo-nucleófilo, ¿no es cierto?, que en este caso sería el ácido bromídrico, protón-bromuro. ¿Okay? Entonces, cualquier molécula que tenga un enlace muy dispar en electrones puede potencialmente reaccionar con un doble enlace. ¿Okay? Y vamos a ver varios ejemplos de lo mismo, digamos, donde el mecanismo es esencialmente el mismo, pero lo que cambia es el par electrófilo-nucleófilo. Entonces, por ejemplo, ya estamos hablando de moléculas específicas, ¿no es cierto? Este es el eteno, y el eteno, cuando nosotros lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, genera un cloruro de alquilo que es el cloruro de etilo. Es decir, el cloro forma un enlace con uno de los átomos de carbono y el otro átomo de carbono capta un protón. Están marcados ahí en amarillo. ¿Okay? Lo mismo pasa cuando hacemos reaccionar el 2,3 dimetil 2-buteno y se forma el 2-bromo 2,3 dimetil butano. Ya no es buteno porque no está el doble enlace. En uno de los carbonos se une el bromo, en otro carbono se une el hidrógeno. Aquí tenemos el ciclo hexeno, que también reacciona con un ácido yodhídrico, y el yodo forma un enlace con uno de los carbonos. ¿Okay? Ahora, fíjense que todos estos alquenos que están aquí son simétricos. ¿Qué significa simétrico? Que los dos carbonos son iguales. Es decir, que yo coloque el cloro aquí o que coloque el cloro acá da exactamente lo mismo. ¿Okay? Pero eso solamente se da cuando esto, digamos, cuando el alqueno es simétrico. ¿Okay? Cuando el alqueno no es simétrico, es decir, no da lo mismo colocar un bromo en un lado que en el otro, entonces ahí vamos a tener que tener alguna forma, alguna herramienta para poder saber cuál es efectivamente la molécula que va a terminar siendo el producto, digamos. Aunque normalmente se da una mezcla, pero hay uno que siempre tiende a ser preponderante en la mezcla. ¿Okay?
Este, por ejemplo, sería un caso. Tenemos el 2-metilpropeno. Si lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico, hay dos potenciales productos que se podrían dar de la reacción. Uno sería un átomo de cloro pegándose a este carbono de aquí, ¿no es cierto?, formando un enlace con este carbono de aquí, el carbono 2 de la molécula, ¿no es cierto?, lo que generaría un cloruro de terbutilo. Si hacemos la misma reacción, digamos, si ahora elegimos colocar el cloro en el átomo de carbono 1, nos daría el cloruro de isobutilo. ¿Okay? Es decir, son dos moléculas distintas que tienen propiedades diferentes y por lo tanto no da lo mismo por donde se vaya la reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Porque recordemos de que la química orgánica es una química experimental, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es elucubrar cómo funciona la naturaleza, es decir, cómo la naturaleza se comporta cuando nosotros hacemos estos experimentos. Y la naturaleza dice que cuando nosotros hacemos reaccionar el 2-metilbuteno con ácido clorhídrico, se produce no solamente predominantemente, sino que se produce como único producto el cloruro de terbutilo y no se produce cloruro de isobutilo. Es decir, el cloro se pega de forma, digamos, específica, exclusivamente hacia el carbono que tiene el metilo y no sobre el carbono, ¿no es cierto?, 1 de la molécula, del alqueno. ¿Okay? Ahora, eso significa necesariamente, porque nosotros ya sabemos cuál es el mecanismo, sabemos cómo la molécula, cómo se produce la reacción. Y ya sabemos que la reacción se produce porque se forma un carbocatión originalmente. Y ese carbocatión es el que es atacado por el nucleófilo, en este caso el cloruro. ¿No es cierto? Entonces también podríamos decir, de la misma manera que decimos el cloruro de terbutilo es el único producto de la reacción, es que también podemos decir que el catión terbutílico es el catión que se prefiere versus el catión isobutílico, que sería el catión que reaccionaría con el cloro para dar el cloruro de isobutilo, que ya sabemos que no se produce en la reacción. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué la molécula, una vez que reacciona al doble enlace, se produce preferentemente el catión terbutílico y no el catión isobutílico? Y la respuesta está en las estabilidades de los carbocationes. ¿Okay? Los carbocationes son moléculas inestables. ¿Ya? Es un animalito que tenía 4 patitas y le quitamos una patita. ¿Okay? Entonces, él necesita restablecer esa estabilidad ganando electrones. ¿Okay? Entonces, es una especie muy, digamos, desprovista de electrones en ese sentido. Por lo tanto, sucede que los carbocationes que tienen más grupos capaces de entregar carga negativa al carbono positivo, son carbocationes mucho más estables que aquellos que no tienen esos grupos capaces de entregar carga. ¿Okay? En el caso de los hidrógenos, que es uno de los grupos que normalmente está unido a un carbono, los hidrógenos tienen muy poca posibilidad de entregar carga porque son átomos que tienen muy baja densidad electrónica. ¿Okay? No son capaces en la práctica de entregar carga electrónica. Pero los grupos alquilo, es decir, otros átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono o a átomos de hidrógeno, sí tienen más capacidad de entregar parte de sus electrones a el carbono positivo. Eso hace que los carbocationes que tienen más sustituciones tiendan a ser más estables. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el carbocatión metílico, que sería el carbocatión que no tiene ninguna sustitución, y este es el menos estable de todos. Toda la carga positiva, que es, digamos, esta manchita morada que se ve aquí, ¿no es cierto?, está centrada, ¿no es cierto?, en el átomo de carbono. Cuando yo coloco un grupo alquilo,
ese grupo alquilo tiene una mayor densidad electrónica y es capaz de entregar parte de esa densidad electrónica al carbocatión, y en el caso de un carbocatión primario hay una ligera mejora en la estabilidad versus el catión metílico. El carbocatión primario sigue siendo un carbocatión extremadamente inestable. El carbocatión secundario ya tiene una mejor estabilidad, hay mucho menos carga positiva centrada en el átomo de carbono. Y finalmente el carbocatión terciario es el carbocatión que tiene mejor estabilización, porque todos los grupos que están unidos al carbono son capaces de entregar carga y ayudar al carbono a sostener esta carga positiva. ¿Okay? ¿Por qué sucede eso? Sucede por un proceso que creemos es el que se da, esa es la teoría, que se conoce como hiperconjugación. La hiperconjugación es, digamos, el traspaso de densidad electrónica desde orbitales sp3 de los carbonos que están unidos al carbono positivo, al carbocatión, a través, ¿no es cierto?, del espacio. Entonces, si ustedes miran aquí, en el caso del catión etílico, nosotros tenemos el carbocatión, que tiene su carga positiva porque perdió, ¿no es cierto?, electrones, y en el caso de los carbocationes, la hibridación, y eso es algo que tienen que saber, digamos, los carbocationes tienen una hibridación menor que la hibridación que originalmente tenían. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un carbono sp3 y ese carbono sp3 pierde una carga, lo que sucede es que se produce una disminución en la hibridación de la molécula y pasa de hibridación sp3 a una hibridación sp2. Eso significa que en la práctica sigue teniendo 3 enlaces y la carga y la ausencia de electrones está en el orbital P, que en este caso está vacío. ¿Okay? Estos orbitales P vacíos son orbitales que son capaces de abstraer parte de la carga de estos enlaces sp3 de los carbonos que están cercanos. ¿Okay? Y en este caso, un carbono sp3 que está unido a un hidrógeno. ¿Ya? Entonces, parte de esta carga se entrega hacia estos orbitales que están vacíos y, ¿no es cierto?, se produce una estabilización del carbocatión. En el caso del catión metílico, ustedes van a ver que esa posibilidad no existe porque los enlaces, digamos, no hay enlaces de estos hidrógenos a otros átomos que pudiesen entregar hiperconjugación. Por lo tanto, raya para la suma, los carbocationes, el carbocatión metílico es el carbocatión menos estable, el carbocatión, ¿no es cierto?, un carbocatión primario como el carbocatión etílico sería un poco más estable, pero en realidad en general lo consideramos el menos estable porque el catión metílico es un solo carbocatión, entonces no tiene sentido considerarlo en la lista. Entonces en la práctica tenemos primario, ¿no es cierto?, primario, secundario, terciario, y el primario es el menos estable de todos, el secundario está ahí medio, y el carbocatión terciario es el carbocatión que podríamos considerar estable. ¿Okay? Entonces, analicemos eso en base, esto que acabamos de ver, analicemos la reacción anterior en base a lo que acabamos de aprender de los carbocationes. Cuando nosotros tenemos el carbocatión terbutílico, vamos a ver que el carbocatión terbutílico tiene, ¿no es cierto?, una carga positiva sobre un carbocatión, sobre un átomo de carbono que tiene 3 sustituyentes, 3 grupos metilo, versus el catión isobutílico, ¿no es cierto?, que tiene la carga positiva sobre un carbono que tiene solamente un enlace a un grupo, que sería este carbono con 2 metilos. Entonces, este carbocatión es primario versus este carbocatión terciario. Este carbocatión terciario es el más estable de los tipos de carbocatión, el carbocatión primario es el menos estable, y esa es la razón por la que la reacción se produce preferentemente a través de la formación de un carbocatión terbutílico y no sobre un carbocatión isobutílico. ¿Okay?
Pero requerimos ver esto ahora en términos también de la gráfica de energía potencial. Pero antes de que entendamos bien la gráfica de la energía potencial, necesitamos entender también una pequeña regla que se da en cuanto a los estados de transición. Hay un postulado que se llama postulado de Hammond, que dice que el estado de transición será más similar en estructura a la especie que le sea más cercana en energía. ¿Qué significa eso? Yo se lo voy a mostrar aquí porque aquí en este dibujito que tengo aquí no se ve tan claro. Cuando uno tiene diferentes, digamos, estados de transición, ustedes van a tener varias opciones. Por ejemplo, van a tener un estado de transición, por ejemplo, que viene así, ¿no es cierto? Y después termina acá. Lo que dice el postulado de Hammond es que este estado de transición, que es una estructura que está aquí arriba, se parece más estructuralmente a el que se le parezca más en energía. ¿Quién está más cerca en energía de este grupo de acá? Este que está aquí, ¿no es cierto? Esta energía que está aquí es más cercana que esta energía que está acá. Por lo tanto, lo que dice el postulado de Hammond esencialmente es que físicamente el estado de transición se va a parecer más a el grupo que está más cerca en energía. Entonces, si por ejemplo yo tengo, como dice aquí la diapositiva, yo tengo A con B pasando a B con C, ¿no es cierto? Y el mecanismo se produce porque este de aquí empieza a formar un enlace y el enlace entre A y B se empieza a romper hasta que se forma el enlace B y C y A se va, ¿no es cierto? Que sería el mecanismo que está postulado aquí. Lo que dice el postulado de Hammond es que el estado de transición se va a parecer más al que esté más cerca en energía. Entonces, por ejemplo, en el caso 1, la izquierda está más parecida en energía, ¿no es cierto?, que la derecha, que está por acá abajo. ¿Okay? Entonces, el estado de transición, que sería un estado de transición donde esto se está rompiendo y esto se está formando, va a ser más parecido a esto, en donde el enlace entre A y B en realidad está apenas rompiéndose y el enlace entre B y C apenas se está acercando. ¿Por qué? Porque esta molécula que está aquí se parece mucho más al original, que está a la izquierda. En el caso intermedio, es decir, donde las energías son la misma, como en el caso 2, entonces el estado de transición va a estar justo medio-medio. Es decir, no se va a parecer más ni a reactivos ni a productos. Y en el caso 3, tenemos que se parece mucho más al producto. El producto B con C, que sería el producto final de acá, y es porque el producto B con C se parece mucho más en energía que a los reactivos, que están por aquí abajo. ¿Okay? Entonces, la idea general es esa. ¿Para qué vamos a utilizar este postulado de Hammond? Lo vamos a utilizar para poder hacernos una idea de cómo es ese estado de transición en términos físicos. ¿Okay? Y así poder sacar algunas conclusiones de las diferencias de energía que se producen. ¿Okay? Entonces, quédense con esa idea y vamos a ver cómo se ve el estado de transición. Entonces, fíjense. El 2-metilpropeno, cuando reacciona con el ácido clorhídrico, tiene la potencialidad de formar dos cationes, ¿no es cierto? Que ya vimos que uno es el catión terbutílico y el otro es el catión isobutílico. Ahora, esos cationes que están ahí, ¿no es cierto? Son cationes, son los intermediarios de la reacción. Es decir, nosotros ya sabemos que la reacción se produce en dos pasos. Primero se produce un estado de transición que lleva al carbocatión y después este carbocatión reacciona con el bromuro y se produce el producto final. ¿Okay? Entonces, lo voy a marcar aquí. Aquí, ¿no es cierto?, es donde está el carbocatión. En este punto de aquí. Entonces, si nosotros ahora nos fijamos en el estado de transición, que es la punta del cerro, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que la punta del cerro está mucho más cerca en energía del carbocatión que de los reactivos. ¿Ok?
eso, ¿no es cierto?, se ve claramente aquí. Y lo que dice el postulado de Hammond es que físicamente estos estados de transición que no conozco, ¿no es cierto?, no sé cómo son realmente porque no los puedo observar, se parecen mucho a los carbocationes. ¿Ok? ¿Y qué conclusión puedo sacar de eso? La conclusión que puedo sacar es que si existe una diferencia de energía entre los carbocationes, que nosotros ya sabemos que existe por un tema de estabilidad, este es un carbocatión terciario y este es un carbocatión primario, entonces esta diferencia de energía que existe entre el terciario y el primario también se va a producir entre estados de transición. ¿Por qué? Porque se parecen a los carbocationes. Entonces, como los carbocationes tienen una diferencia importante en energía, esa diferencia de energía se traspasa a los estados de transición a través del postulado de Hammond. Entonces, el postulado de Hammond dice, como se parecen en energía, entonces también se parecen físicamente y la diferencia de energía, la diferencia de estabilidad que hay acá, también se va a producir acá al otro lado. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso para nuestra reacción? Significa que el cerro que tiene que pasar, ¿no es cierto? Aquí me equivoqué, pues este es el primario, el que está con más arriba de energía, y el tercero el que está más abajo. ¿Qué significa esto para mi reacción? Significa que cuando yo llego al carbocatión primario, ¿no es cierto? Cuando llego al carbocatión terciario, ¿no es cierto?, que es el rojo, tengo que pasar un cerro más bajo que cuando paso por el cerro que lleva al carbocatión primario, al carbocatión isobutílico. ¿Qué significa eso para la reacción? Que el cerro sea más alto o sea más bajo. Si nos recordamos, los cerros están en el aspecto cinético de la reacción. Y mientras más alto el cerro, más lenta la reacción. Por lo tanto, la conclusión que puedo sacar es que las moléculas que eligen irse por el cerro más bajo van a llegar mucho más rápido a formar el carbocatión que aquellas que van a través del cerro más alto. Y eso va a significar que esas que generan el carbocatión, como la otra parte de la reacción es rápida, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que pasa esto así. Como esta segunda parte de la reacción es rápida, entonces esos carbocationes que se están formando rápidamente se convierten en productos y por lo tanto esa vía es mucho más rápida y en la práctica todas las moléculas se van por la vía rápida y muy poquitas logran irse por la vía más lenta de la reacción y el producto final termina siendo el compuesto que va a través de la ruta del carbocatión más estable. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Yo sé que esto puede ser un poquito difícil por lo abstracto, digamos, pero lo importante es que siempre mantengan la idea y la relación con digamos, con lo que sucede en la realidad, digamos, con el aspecto experimental. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, todas estas teorías que estamos mostrando aquí responden a lo que experimentalmente sucede y se condicen con otras observaciones de otras maneras. ¿Okay? Es decir, son explicaciones plausibles para lo que estamos observando. Ok, entonces, misma idea, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el 2-metilbuteno, que tiene la capacidad propeno, que tiene la posibilidad de reaccionar en el carbono 1 o en el carbono 2. Y en este caso, ¿no es cierto?, si reacciona en el carbono 1, generaría primero un carbocatión primario para generar un cloropropano, ¿no es cierto? O reaccionar con el carbono 2 para generar el carbocatión secundario que lleva finalmente al 2-cloropropano.
sabemos que la reacción no produce el carbocatión primario y produce solamente el carbocatión secundario en una reacción, ¿no es cierto?, exclusiva para la formación del 2-cloropropano. Entonces, de estas observaciones experimentales se generó una regla que se conoce como la regla de Markovnikov porque fue el que la propuso, ¿ya? La regla dice, cuando un haluro de hidrógeno se adiciona a un alqueno no simétrico, la adición ocurrirá de forma que el halógeno se una al átomo de carbono del doble enlace con menos número de hidrógenos. ¿Okay? Entonces, si lo traducimos al chileno, significa que el cloro siempre se va a pegar en el carbono que tenga más sustituciones. ¿Okay? Esencialmente, eso es lo que dice, ¿ya? O sea, el carbono del doble enlace con menos número de hidrógenos es el carbono más sustituido. ¿Okay? Entonces, si nosotros miramos aquí, ya sin analizar la formación del carbocatión y todo, podemos rápidamente darnos cuenta que si yo hago una reacción con este alqueno tiene dos hidrógenos y este alqueno tiene un solo hidrógeno. Entonces lo que dice la regla es que el halógeno se va a unir al átomo de carbono que tienen menos número de hidrógenos, es decir, al carbono 2. Y ahí está el producto principal, el 2-cloropropano. ¿Okay? Ahora, nosotros sabemos cuál es la razón de la regla, y eso es súper importante. Porque nos va a permitir reconocer por qué a veces la regla se rompe. Es decir, por qué hay potenciales ¿no es cierto?, excepciones a las reglas. Y las excepciones a las reglas se explican porque nosotros sabemos en qué se basa la regla. ¿Okay? No es solo una regla empírica. ¿Okay? Nace como una regla empírica, pero no solamente eso. Entonces, si nosotros ahora hacemos reacciones de este tipo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos el 2-metil-2-buteno con ácido yodhídrico. ¿Dónde puede reaccionar el ácido yodhídrico? Podría el hidrógeno pegarse aquí para generar un carbocatión aquí, o pegarse acá para generar un carbocatión acá. El carbocatión que aparece de esta parte, digamos, en este carbono, sería un carbocatión terciario. Tendría este metilo y este grupo, ¿no es cierto? Etilo. Y por lo tanto, sería súper estable. Si hago lo mismo acá, ¿no es cierto?, el carbocatión que se generaría sería secundario. Tendríamos CH3, este grupo, ¿no es cierto?, isopropilo y el hidrógeno. Entonces, ese sería menos estable. Entonces, lo que dice la regla de Markovnikov es que la reacción se daría preferentemente con el yodo pegándose a este carbono que no tiene hidrógenos versus este que tiene un hidrógeno. Ahora, como aquí hay una diferencia entre secundario y terciario, ya no se produce una reacción exclusiva con una formación exclusiva de uno de los productos. ¿Okay? Aquí se produce un producto mayoritario y un producto minoritario. Entonces ustedes van a hacer la reacción y les va a dar 85-15, 90-10 o algo por el estilo, ¿no es cierto? En donde la diferencia de estabilidad es alta, pero no es tan alta tampoco. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, en este caso, el 1-metilciclohexeno, y lo hago reaccionar con ácido bromídrico, la misma idea. Podemos formar un carbocatión aquí, podemos formar un carbocatión acá. Este carbocatión va a tener 1, 2, 3, va a ser terciario, y este carbocatión va a ser 1, 2, secundario. Entonces, es preferible que el bromo entre aquí, ¿no es cierto?, versus que entre acá. Entonces, el producto mayoritario de la reacción es este 1-bromo 1-metilciclohexano versus el 1-bromo 2-metilciclohexano. A esta preferencia por un isómero constitucional, recuerden que ahora nosotros ya sabemos qué tipo de isómeros son las diferentes formas de isomérica, ¿no es cierto? Estos son isómeros constitucionales porque tienen el mismo número de átomos, ¿no es cierto?, pero están distribuidos conectándose distinto, con distinta conectividad. Entonces, a ese tipo digamos, de preferencia se le conoce como regioselectividad.
es una selectividad por una posición dentro de la molécula. Entonces el yodo prefiere posicionarse sobre el carbono 1, por ejemplo, en el carbono 2 del 2-metil-2-buteno, por sobre el carbono 3, ¿no es cierto? Y en el caso del metilcilohexeno, prefiere unirse al carbono 1 que al carbono 2. ¿Okay? Entonces, tratemos de fijar un poco el tema con algunos ejercicios. ¿Okay? Aquí dice, ordene los carbocationes en orden de estabilidad, decreciente. ¿Okay? Es decir, vamos a buscar el carbocatión más estable y vamos a ir disminuyendo la estabilidad. ¿Okay? Entonces, si vemos aquí en el caso A, que tenemos estos 3 carbocationes, aquí tenemos un carbocatión que tiene 1, 2, 3 sustituciones. Esto es un carbocatión terciario. Este carbocatión tiene 1, 2 sustituciones y un hidrógeno secundario. Y este carbocatión tiene un grupo y 2 hidrógenos. Es un carbocatión primario. La estabilidad tendría que ser esta, la de mayor estabilidad, la que le sigue un poco menos de estabilidad y la primaria, que sería la de menor estabilidad. En el caso, ¿no es cierto?, del B, tendríamos primario, primario, primario. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No es el nivel de sustitución, sino los grupos que están unidos a los sustituyentes. Entonces, si nosotros analizamos los sustituyentes, nos vamos a dar cuenta de que tenemos distintos átomos. Aquí tenemos un átomo de cloro, en el segundo tenemos un metilo y en el tercero tenemos un flúor. ¿Okay? Los halógenos son grupos electronegativos. ¿Okay? Y la electronegatividad va a ir dependiendo de la posición que tienen en la tabla periódica. ¿Okay? En general, el flúor tiende a no ser tan electronegativo como el cloro. ¿Ya? Ahí hay como una anomalía, podríamos decir. ¿Okay? Pero el metilo es un grupo alquilo. Y los grupos alquilos tienden a dar carga, ya lo aprendimos con la hiperconjugación. Por lo tanto, en principio, tener un grupo metilo debe ser algo que ayuda al carbono a estabilizarse. Por otro lado, un halógeno debe ser algo que desestabiliza. Si yo les digo que el flúor tiende a ser menos electronegativo que el cloro, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que en la práctica el flúor forma un muy buen enlace aquí, tiende a no ser muy electronegativo, y esto tendría que ser un poco menos estable, pero definitivamente más estable que con el cloro. El cloro tiende a quitar más los electrones, tiende a ser más electronegativo y tendría la menor estabilidad. ¿Okay? Entonces, la idea es que ustedes utilicen las herramientas que les voy entregando para que puedan hacer ese tipo de análisis y puedan pensar cuál, ¿no es cierto?, es el carbocatión más estable, y por lo tanto hacerse la idea de que ese carbocatión sería el que genera después finalmente un producto. ¿Okay? Entonces véalo siempre en esa perspectiva. La estabilidad del carbocatión nos sirve para poder entender cuándo se genera un producto u otro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice aquí, muestre los productos mayoritarios de cada una de las siguientes reacciones. Entonces, en todos los casos tenemos un alqueno y tenemos ácido bromhídrico. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es el carbocatión que se generaría? ¿Cuáles son los dos potenciales carbocationes que se generarían? Y elegir el carbocatión más estable para generar el producto que sería el preferido. Entonces, si por ejemplo vemos el caso A, vamos a marcar aquí, vamos a tener este carbono de aquí, ¿no es cierto? Y vamos a tener este carbono de acá. En este caso, ¿no es cierto?, el carbocatión tendría 1, 2, 3 grupos, por lo tanto sería un carbocatión terciario. El carbono del otro lado tendría 1, 2 grupos, sería secundario. Entonces, el
carbocatión que se generaría sería ese, y por lo tanto ese sería el bromuro sería el que terminaría atacando. Por lo tanto, el producto final tendría que ser el que tiene, ¿no es cierto?, el bromo en esa posición, por sobre el que tiene el bromo en esta otra posición. Misma idea, tenemos carbocatión aquí, tendríamos una sustitución y 2 hidrógenos. Carbocatión acá, 1, 2, 3 sustituciones, ningún hidrógeno. Este carbocatión sería más estable que este y por lo tanto el bromo atacaría acá. Entonces si vemos la reacción aquí, ¿no es cierto? Tenemos CH, este aquí, este tiene un metilo aquí, CH2, CH3, el bromo se pegaría ahí. ¿Okay? Versus pegarse aquí, que sería este grupo de acá. Luego tenemos este de acá. Una sustitución, 2 hidrógenos. 1, 2 sustituciones, 1 hidrógeno. Este es secundario y este es primario. Por lo tanto, el bromo tendería a pegarse acá. El producto, entonces, sería ese de ahí. ¿Okay? Y finalmente tenemos este de aquí. Tenemos 2 hidrógenos, un grupo, ¿no es cierto? Que sería este grupo completo que está aquí, y un hidrógeno y el grupo de acá. Es decir, tenemos 1, 2 grupos y un hidrógeno. Secundario, este sería un carbocatión secundario y este sería un carbocatión primario. Entonces tenemos 1, 2, después tenemos este carbono que tiene 2 metilos aquí, y tendríamos el bromo entrando ahí y no acá, que sería la otra opción. ¿Okay? ¿Se entendió? Avisen si tienen dudas. Profe, Dígame. sí se entendió, pero quizás podría ir un poquito más lento. ¿Más Sí se lento? puede. Ya. Sí. Bueno. No sé si tengo otro ejercicio aquí, pero espera. Entonces. Ah, sí, aquí tenemos otro. Dice, identifique el electrófilo y el nucleófilo en cada uno de los siguientes pasos de reacción. Y luego dibuje las flechas curvas que generan los formación y rompimiento de los enlaces. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo? El nucleófilo, ¿no es cierto? En este caso es el cloruro porque es el que tiene la densidad electrónica mayor. El electrófilo, en este caso es el carbocatión, que es una especie, ¿no es cierto?, deficiente en electrones. La flecha curva tiene que ir desde la fuente de los electrones, en este caso el átomo de cloro, hacia el átomo de carbono, que es el que tiene la carga positiva. Entonces, la flecha curva tendría que ser así. ¿Okay? En el caso B, tenemos esta molécula, ¿no es cierto?, que es un poco distinta a lo que habíamos visto. Si ustedes se dan cuenta, no es un cloro, no es un cloruro, sino que es un bromo, que tiene un solo electrón y está neutro. Este es lo que se conoce como un radical libre. ¿Okay? Y los radicales libres son electrófilos, ¿okay? Porque les falta un electrón. Entonces, lo que sucede aquí, ¿no es cierto?, es que para formar un enlace con un radical libre, ustedes tienen que hacer una flecha curva, pero esta flecha curva es un poco distinta a la flecha curva que utilizamos acá. Cuando trabajamos con radicales libres, la flecha curva en realidad es así. ¿Ya? No tiene las dos patitas que tiene esta. Tiene una sola patita para indicar de que es un electrón. Entonces, ¿qué sucede?
El nucleófilo, que sería el alqueno, entrega un electrón, pero uno solo del par de electrones del doble enlace, para formar un enlace con el otro electrón que está aquí. En realidad, debiésemos hacerlo de esta otra manera para que se entienda mejor. Como aquí está el puntito. Entonces, un solo electrón de aquí forma un enlace con este electrón que está acá para formar, ¿no es cierto?, este enlace que está aquí. Y el resto de los electrones queda con el bromo, que son los electrones que ustedes ven acá. ¿Qué sucede? Que el otro átomo, que no es el que forma el enlace con el carbono, queda ahora con el electrón que sobró. Y ese es el electrón que ustedes ven ahí. Eso es lo que sucede con los radicales libres. Son sustancias tremendamente reactivas. ¿Okay? Pero nosotros no vamos a trabajar con radicales libres. Esto se los muestro para que los conozcan. Pero no vamos a trabajar con radicales libres, pero sí van a aparecer a veces en el libro, porque en el libro sí estaban incluidas. ¿Okay? Pero yo prefiero que no las veamos porque en realidad no aportan mucho. Y finalmente tenemos este carbocatión y tenemos un alcohol. El alcohol, ¿no es cierto?, sería el nucleófilo, específicamente los electrones del átomo de oxígeno. Entonces, la flecha curva va desde la fuente de los electrones hacia el átomo de carbono. ¿Okay? Se forma un enlace usando estos electrones y el carbono. El carbono retoma su carga neutra, pero el oxígeno, que utilizó un par de sus electrones cuando ya estaba neutro y ahora los comparte, pierde un electrón en la práctica porque ahora está compartiendo en vez de tenerlos para él y queda con carga positiva. ¿Ya? Y lo que tenemos en la práctica es un éter, un oxígeno con dos grupos alquilo, pero que está protonado, que tiene un protón adicional. Si llega una base aquí y se lleva este protón y los electrones se devuelven al oxígeno, el oxígeno retoma su neutralidad y lo que obtenemos es un éter. Entonces, por eso se dice que es un éter protonado. ¿Okay? Vale. Me paran cualquier cosa. La misma idea acá. Veamos qué sucedió aquí. Tenemos que analizar los productos para ver qué fue lo que le sucedió al reactivo. Fíjense que el producto tiene un grupo carbonilo con dos pares de electrones en el oxígeno, como es normal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede volver atrás? Atrás. Sí, la diapositiva anterior. Un poquito. ¿Qué pasó? En ese cuando había hecho la línea, o sea, la flecha en la B, o sea, no, perdón, en la C. ¿La En la C? C, cuando hizo la flecha del oxígeno al carbono. Uh-huh. La hizo arriba como los electrones de la parte de arriba. Hubiera sido como, no sé si más correcta es la palabra, pero como haberla hecho de los electrones que están abajo, ¿o no? No da lo mismo. O Como sea, esta una, dale. ojo que esta es una representación. Si nosotros somos más, digamos, más exactos, la representación que deberíamos hacer del metanol, ¿no es cierto? Nosotros el metanol sabemos que es un átomo de carbono que tiene 3 hidrógenos, tiene una hibridación sp3, por lo tanto eso es un tetraedro. El oxígeno también tiene hibridación sp3, también es un tetraedro, y en realidad lo que tenemos es, como es un tetraedro, tenemos el oxígeno, ¿no es cierto?, con dos pares de electrones dentro del tetraedro. ¿Okay? Pero estos dos pares de electrones o estas dos patas del tetraedro son idénticas. No hay una diferencia de una o la otra. ¿Okay? El dibujo los muestra aquí como que hay una que está más cerca de un lado o del otro. ¿Okay? Pero en la práctica son iguales. Por lo tanto, cuando se forma el enlace hacia uno de los lados del tetraedro y el otro lado del tetraedro se mantiene así. ¿Ya? Pero no hay una preferencia por uno de los pares de electrones por sobre el otro. ¿Okay? Eso es importante. ¿Queda más claro eso? Sí, profe. Ya. Gracias. Entonces, se me olvidó borrar.
Ok, entonces, como veíamos aquí, el grupo carbonilo, ¿no es cierto?, está con, está con sus dos pares de electrones y tiene un doble enlace aquí. Si vemos en los reactivos, aquí el doble enlace no está y el oxígeno está con una carga negativa. ¿Okay? También vemos que aquí el carbono está como tetraedro, formando 4 enlaces distintos, uno de ellos a un grupo OCH3. Ese grupo OCH3, en el producto ya no está unido al enlace, o sea, al átomo de carbono del carbonilo, y el oxígeno, que era el que estaba formando el enlace con el carbono, tiene una carga negativa. Eso significa que se llevó los electrones. Entonces, aquí esto es como una especie de investigación de la escena del crimen. O sea, nosotros vemos cómo quedó el producto y nos imaginamos qué fue lo que le sucedió al reactivo. ¿Okay? Entonces, si este par de electrones, ¿no es cierto? Perdón, si este oxígeno tiene 3 pares de electrones y carga negativa y ahora tiene 2 pares de electrones y el doble enlace, eso significa que los electrones del doble enlace se ganaron, ¿no es cierto?, mediante una donación de los electrones del oxígeno. ¿Okay? Si esos electrones hubiesen venido de otra fuente, la carga del oxígeno hubiese aumentado en negatividad. ¿Okay? O sea, hubiera sido -2, por ejemplo. Pero como bajó, eso significa que los electrones que se utilizaron fueron los de él. Entonces, tenemos el doble enlace aquí. Y luego, el oxígeno, ¿no es cierto?, que quedó con carga negativa, la única forma de que quedara con carga negativa es que se llevara él los electrones del enlace que estaba formando con el carbono. ¿Okay? Como el carbono ganó electrones en la formación del doble enlace, entonces mantuvo su neutralidad y el oxígeno quedó negativo. Si me fijo, la carga total de esta molécula es -1 y la carga total de todos los productos también es -1 porque el ion metóxido que está aquí, ¿no es cierto?, tiene carga negativa y el otro está neutro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Habíamos visto un ejemplo parecido antes también. Veamos acá. Aquí tenemos un alquino con un grupo amiduro. ¿Ya? El amiduro es la base conjugada del amoníaco. Es decir, el amoníaco puede ser una base, comportarse como una base y captar un protón, pero también puede potencialmente comportarse como un ácido y entregar un protón y generar una base conjugada que sería el amiduro. Para que el amoníaco haga eso, tiene que encontrarse con una base mucho más fuerte que él mismo. ¿Okay? Y eso se hace normalmente con sodio metálico, si mal no recuerdo. ¿Okay? Entonces, se mezcla sodio metálico con amoníaco líquido y se produce este ion amiduro, ¿okay? Amiduro de sodio en realidad. Entonces, esta es una base súper fuerte, que es capaz de abstraer hidrógenos de lugares donde normalmente los hidrógenos no se van. ¿Okay? Entonces, si nosotros miramos, aquí el amiduro, que tenía con el nitrógeno con carga negativa, aquí está con un tercer hidrógeno y con carga neutra. Eso significa que formó un enlace con un hidrógeno nuevo y el que puso los electrones fue el nitrógeno porque su carga pasó de -1 a neutro. Y por otro lado tenemos el triple enlace aquí, que tiene un enlace a un hidrógeno y ahora ese enlace de hidrógeno no está y el carbono quedó con carga negativa, lo que significa que él se quedó con los electrones del enlace. Entonces, si juntamos estas dos cosas, nos vamos a dar cuenta que la lógica es que el nitrógeno con sus pares de electrones libres atacan al hidrógeno y el enlace carbono-hidrógeno, ¿no es cierto?, se rompe y los electrones van hacia el carbono. Y ahí se genera el ion acetiluro, que es este ion que está acá, y el amoníaco. ¿Okay? Esta es una forma relativamente común de formar el ion acetiluro que después se puede utilizar como un nucleófilo en otras reacciones. ¿Okay? Y eso le sucede a los alquinos terminales, es decir, a los alquinos que están al final de una molécula y por lo tanto tienen un hidrógeno al final. Cuando el alquino está en la mitad de una molécula, no tiene hidrógenos. Entonces ahí está frito. No pasa nada.
Veamos. Y finalmente tenemos este bromuro de alquilo con un ion metóxido, ¿ya? El metanol, pero es la base conjugada del metanol. El metanol perdió un protón, se comportó como un ácido y generó una base que sería su base conjugada, el ion metóxido. Entonces, si vemos el producto, nos vamos a dar cuenta que hay un enlace entre un oxígeno y el carbono del metilo, y el bromo, que estaba unido al metilo, ahora está como bromuro. Si está como bromuro es porque él se llevó los electrones. ¿No es cierto? Si el oxígeno formó un enlace con el carbono y pasó de tener carga -1 a tener carga neutra, significa que él fue el que puso los electrones para el enlace. Entonces, la lógica es que el oxígeno puso los electrones para formar el enlace con el carbono, atacando al carbono. ¿No es cierto? Y que los electrones del enlace carbono-bromo, ¿no es cierto?, los llevó el bromo, haciendo de que el bromo ahora tenga carga negativa. Entonces se forma un enlace entre este carbono y este oxígeno. El oxígeno toma carga neutra y el bromo se lleva la carga negativa. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ya, vamos a dejar hasta aquí. Yo sé que todo esto es un poquito cabezón y yo creo que ya a esta altura están medio cansados, tuvieron su prueba y todo. Yo también estoy medio chato. Para que partamos mañana hablando de otras reacciones que se pueden producir con otras combinaciones de electrófilo-nucleófilo que también existen, ¿no es cierto? Como estaba el caso del ácido bromídrico o de los ácidos, ¿no es cierto?, de halogenuros. También vamos a ver que hay otras combinaciones de moléculas que tienen una parte electrofílica y una parte potencialmente nucleofílica y que generan reacciones equivalentes con los alquenos, ¿okay? Y vamos a ir viendo que eso genera otros tipos de productos, así como la primera reacción generaba haluros de alquilo. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, con agua podemos generar alcoholes, con alcóxidos podemos generar éteres, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, cambiando la lógica y utilizando el mismo mecanismo y la misma manera de hacer reacciones, podemos formar diferentes compuestos. ¿Okay? Entonces se nos va abriendo un poco el abanico de potenciales reacciones que podemos hacer para generar compuestos nuevos. ¿Okay? Eso. ¿Okay? Así que, si no hay dudas de la clase o de otro tipo, nos veríamos mañana a las 11:30. ¿Okay? Para Profe, este tema. Dígame. ¿estas clases están en el Cibeduc o el Tips? Sí, yo creo que sí. Si es que no me falta, el otro día alguien me preguntó por si es que faltaba una clase y yo busqué y parece que sí faltaba y la subí. Así que si se me pasa, Ya, profe. me avisan. Pues si ven ustedes que hay alguna que no la han visto es porque no la he subido de la carpeta del Zoom, porque como se demora un rato en hacerse el video, a veces se me olvida. Ah, no, pero me refiero al PDF. Al PDF, voy a revisar. Ya, profe. ¿Ya? Muchas Si no gracias. están, se las subo. ¿Vale? Ya, chicos, entonces nos vemos mañana. Chao, profe. Ya, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao.